Estamos continuando estas series comenzamos en el otro video de cómo obtener confianza en Dios. Hay maneras que hemos estado mirando que en sí mucho tiene que ver con lo que es el corazón. Nos dice el proverbio que de todas estas cosas guarda tu corazón porque de ella mana la vida. La manera de lograr tener confianza en Dios, eh, según lo que hemos visto, son 7 diferentes niveles en los cuales uno puede lograr tener confianza en Dios. Algunas personas son muy afortunadas, tienen una vivienda muy asegurada, también tienen buena salud, se gozan de amistades, armonía reina en su hogar y casi todo parece muy suave y muy pacífico. Pero tales personas, en muchos de los casos, no se sienten la necesidad de confiar en Dios porque tienen todo sin tener que confiar en Él. O así piensan. Y aún se maravillan porque es necesario de tener que llamar y orar a Dios y decir, nuestro Padre, nuestro Rey, inscríbenos en el libro de sustancia, de sostenimiento y apoyo en el día de Rosh Hashanah. Es decir, no ven la causa de eso si ellos ya están viviendo una vida de plenitud. Y en sí es a estas personas que se distancian más al Creador y se involucran más a las cosas físicas y materiales. La verdad es que una persona que está en esa categoría que hemos mencionado, en sí está siendo sostenido por la bondad de Dios, aunque ellos no lo sienten. La realidad es que si la persona cree en Dios, experimentará su providencia divina por primera vez solo después de haber sido librado de los problemas, de las aflicciones, sin ningún esfuerzo de sí mismo. Y si posee un buen instinto, va a reconocer la providencia divina que ha estado guiándolo por todo este largo tiempo. Tales personas todavía no han logrado tener confianza real en Dios, porque requiere que uno confía en Él antes de actuando, antes de asistiendo a los asuntos de uno, no solamente reconociéndolo por su asistencia después del hecho. ¿Cómo puede uno lograr tener confianza en Dios? ¿Cómo puede uno tener con buena intención lograr tener esos atributos de confiar en Dios? Primero, se requiere de que tenga conciencia en lo que Dios le demanda de él y que en sí se requiere que uno confía en Dios. Uno tiene que creer que no hay casualidad de lo que ocurre en el mundo. Es decir, el mundo no ocurre simplemente por coincidencias, pero que todo ocurre como un decreto divino de Dios. En concerniente a la sociedad, en concerniente al individuo, concerniente a la vivienda, la salud, todos nosotros tratamos cada día en honor o de bochorno o cualquier cosa que puede ocurrir. Todo está determinado por la sabiduría y la voluntad de Dios. Esto es lo que menciona el Hazon Ish en fe y confianza en Dios. Antes de tomar acción o involucrarse en el negocio de uno tiene que tener en mente que el logro, es decir, lo que sale al final y su éxito depende no tanto en su esfuerzo, pero en la voluntad divina. Y esto lo menciona también Kat Hakemak. Si uno encuentra peligros potenciales en una situación, debe de creer que Dios puede y tiene la voluntad de protegerlo. Uno debe de asumir la situación que fue traído sobre él por Dios, cualquiera que sea esa situación. Y por lo tanto no debe de temer en la situación o de la situación, pero de que Dios, y por lo tanto no debe tener temor de la situación, pero que Dios, que lo trajo sobre él o ella, y orar a él, al Eterno, para ser salvado o redimido de esta situación, nos dice el Hazon Ish. Si uno espera que no fuera realizado, debe de creer que Dios decretó esto, lo que está pasando, para su beneficio, con el fin de purificarlo, limpiarlo de todo mal, todo pecado y hacer de la persona una mejor persona. Debe ser cuidadoso de no fijar
la falta de sus propios éxitos en su propia debilidad o fracaso de actuar apropiadamente. Similarmente, tenemos que refrenar de echarle la culpa por ser mal guiado a él o actuar de forma malicioso o necedad. Debe más bien creer que Dios conoce mejor lo que es bien para el hombre y que no todo lo que se concerniente al bien por sí mismo es realmente un bien. Por lo tanto, uno debe acostumbrarse a decir cualquier cosa que Dios hace es para el bien. Aquí viene la expresión Gamzula Tová. Todo que nos viene a nosotros es para un bien. ¿Cómo podemos lograr esa confianza, ese bitajón en hebreo, en el Eterno? Uno tiene que proceder de fe a confianza. El Ramban Nachmanides, en su obra Ha'emuná ve'Habitajón, en el capítulo 1, declara que la fe en Dios precede la confianza en Él y que más tarde resulta en lo anterior, en lo que es confianza en Él. Esto sigue el primer estado de la obra de asimilar a aquellos principios esenciales de la fe, las cuales uno confía como su base. Y ellos son los siguientes. Número 1, uno tiene que estar consciente de la operación divina en la providencia en el mundo y creer en los sabios, como dice, que todo está en las manos de Dios. Todo. Aquí está un gran contraste a otra religión que siempre pone al diablo y al Satanás y la obra que fue creado por Dios como en competencia con el mismo creador. No, amigos. Aún le sabemos que aún todo lo que el Eterno ha creado está sujeto a Él y nada puede ocurrir, no sea que Él le da la luz verde y le da el permiso y le dice sí o no. Él puede alterar la naturaleza, puede cambiar la suerte de uno, por lo tanto no hay impedimento para el poder salvadora de Dios. El problema es inminente y su salvación también está cerca y Él es todopoderoso. Uno debe de considerar el hecho de que Dios puede extricar de Él cualquier cosa que parece una situación sin esperanza en maneras imaginables. A través de la reflexión repetida de lo que hemos mencionado, uno puede tener la capacidad de fortalecer su fe. Esto le ayudará a repetir en voz alta: Dios es capaz de ayudarme. Dios me ayuda. Uno puede aumentar su fe reconociendo que Dios prepara la comida y sustancia para toda carne, tal como concentrando cuando recitamos el Salmo 145, verso 16. Tú abra tus manos y satisface el deseo de todo ser viviente. Es parte de la bendición que nosotros decimos después de comer. Uno recita con devoción la primera bendición de gracia después de la cena, especialmente la frase que dice que nutre el mundo entero, no solamente entre comillas, a los escogidos de Dios, al pueblo de Israel, sino a toda creación, aún las personas no judías, aún los animales, aún lo que es todo lo que Dios ha creado. Él nutre el mundo entero y da nutrición a toda carne. El Eterno, debe la persona debe reflejar sobre la gran maravilla y la bondad de nuestro Creador, quien prepara la comida para todas sus criaturas, a las cuales Él ha creado. Maravilla de maravillas. Número 2. La otra forma de lograr lo que es confianza interior es que uno debe de fortalecer su creencia en Dios, en la bondad, aún hasta con el malvado y aún al justo, como está escrito en el Salmo 145, verso 9. Y su misericordia están sobre todas sus obras. También en Éxodo 34, verso 6. El Eterno es misericordioso, lleno de gracia, lento para la ira y abundante en bondad y fidelidad. Él cumple su promesa. Dios es fiel con lo que Él prometió para poder lograrlo. Y creer, como dice en el Salmo 147, verso 11.
El Eterno está cerca a aquellos que lo temen, aquellos que esperan, escuchen esto, aquellos que esperan por sus bondades. El rabino Yona en este mismo proverbio, capítulo 3, verso 26, dice igual. La tercera forma de fortalecer lo que es la confianza interior en el Eterno, uno debe de reflexionar sobre el hecho de que el hombre está dependiente en la bondad de Dios, que Él provee al hombre con su vida en sí mismo. Y esto lo recitamos 3 veces cada día en las oraciones de la mañana. Nosotros te damos gracias a ti y relatamos las alabanzas, porque nuestra vida, las cuales están entregada en tus manos. El hombre debe de reconocer de que Dios concede a él su habilidad de ver y oír y proveer todo lo que él necesita. Y esto atestiguamos diariamente en la mañana de la bendición y en la amidad. Cuando declaramos que Dios abre los ojos de los ciegos, que Dios viste a los desnudos, que Dios pone erguido a los que están doblegados, que hace firme las pisadas de los hombres y que da fuerza a los que son débiles y que nos concede con sabiduría, que sana a los enfermos de su pueblo Israel y bendice los años. En hecho, nuestra oración atestigua de nuestra creencia en la providencia pervasiva de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando oramos que Dios se ha distanciado de nosotros o de una persona malvada o que el mal había ocurrido, le damos a Él, al Eterno, la capacidad a poder descansar en paz y prepararnos con buen consejo y que nos vela a nosotros. Dios es nuestro guardiante. Él es quien nos vela, nos guarda, nos vigila. Siendo que Dios siempre está con nosotros y constantemente nos concede bondades sobre nosotros, Él seguramente está envuelto en nuestro tratamiento diario. Dios con nosotros es la conciencia de cada creyente verdadero en Dios. Él ciertamente hace todo lo que hemos mencionado anteriormente de las bondades y aun cuando nos encontramos con adversidades también. En otras palabras, si Dios nos beneficia en cada momento, podemos descansar aseguradamente que Él proveerá para nosotros nuestras sustancias, proveerá nuestra sanación y nuestra salvación. Uno que se refleja y medita sobre este hecho, ha hecho un gran benefacto y amistad. Quien lo ayuda gratuitamente, aún busca los caminos para hacer el bien a él, como está escrito en Salmo 40, verso 6. Qué maravillosos son tus obras y tus pensamientos son para con nosotros. Tal persona hallará fortaleza en su confianza en Dios. Y sin duda, sin duda va a poder resistir cualquier intento de tentación por la inclinación malévola para convencernos de que Dios está lejísimo de Él, siendo claramente que Dios está continuamente lloviendo sobre Él bondades y actos de misericordia. Esto ilustra la idea que nos dice en el Midrash, en la parábola. Un hijo fue llevando sobre sus hombros lo que su padre le había pedido a los que pasaban por el transcurso de la vía. ¿Has visto a mi padre a algún lado? El padre entonces le dice a su hijo: tú estás montado sobre mis hombros, recibiendo de mí cualquier cosa que tú pides. Y tú me inquieres a dónde está mi padre a los extranjeros que caminan por ahí. La moraleja es obvia. El hijo no se dio cuenta que el que estaba cargándolo y moviéndolo era su papá. Igual pasa con nosotros, que es el Dios que nos lleva y nos guía
en nuestro camino y no nos damos de cuenta que es Dios que nos pone en nuestra vida y en nuestra vía situaciones que nos lleva a la mano. Aquellos que desean desesperadamente la salvación está cerca a ella. El Eterno favorece a aquellos que lo temen, aquellos que esperan por su bondad. Como dice el Salmo 147, 11. El Sefer HaIkarim, que fue escrito por Joseph Albo en el capítulo 4, verso 27, explica cómo Dios desea que confiemos y descansemos en su bondad, porque Él desea concedernos bendiciones sobre aquellos que verdaderamente confían en Él y que realmente pone su esperanza en Dios. La bondad, por seguro, no será detenido de tal persona. Sin embargo, seres humanos que faltan en lo que esperan de Dios por causa de que no piensan de ellos mismos como siendo dignos de recibir sus favores inmerecidos, sin calificación. De esto hemos aprendido una importancia, un decreto en la cual uno que pone su fe en Dios, más que uno confía en Él, más cerca se le acerca a su propia salvación en el sentido personal de la situación. La autosuficiencia de verdad es el elemento, como había mencionado en otro video, que causa la distancia de uno de la ayuda de Dios. Cuando uno se cree potente, autopotente, todo suficiente, está cerca a las desgracias que le viene a la vida. La autopotencia es decir que yo lo logro todo con mis éxitos y mis habilidades, no le da ningún reconocimiento al Eterno. Estas son las personas que están al punto de caer. Además, nos dice claramente en las Escrituras que Dios se aleja del orgulloso, del que dice todo esto, el que pone su confianza en su propia sabiduría y su propia habilidad, o cree que seguramente será exitoso por seguir el consejo de otros, hallará que el éxito lo alude por causa de que Dios lo removerá de su providencia de esa persona. Así como explica en Jobot Halevavot que el que confía en sí mismo o otros seres humanos es abandonado por la situación, por causa de que el hombre lo lleva a un camino, un sendero que escoge a seguir. Y lo más trágico, que eso lo lleva a un camino sin éxito, podemos decir maldición. Como dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 7, bendito es el hombre con que confía en el Eterno, entonces el Eterno será su seguridad. Tenemos seguridad con el Eterno cuando confiamos plenamente en solo, escucha bien, en solo el Eterno Creador. Pero ¿qué sucede cuando nosotros ponemos nuestra fe en un hombre y creemos que Él es la salvación completa y absoluta para nuestra vida? Fíjate lo que dice el profeta en el siguiente versículo, capítulo 17, el verso 5. Maldito es el que confía en el hombre y hace su carne su fortaleza y vuelve su pensamiento de confiando en el Eterno. Seguro del destino será dependiente en una forma correcta de confianza en Dios y no confianza en el hombre. Esto nos lleva a la consecuencia de una derrota. Hay caminos que le parece bueno al hombre, pero su fin es muerte. Por eso yo le digo, le insisto en todos los videos, que cuando usted pone su fe en un hombre, no importa si lo declaran como el Mesías, no importa si lo declaran como un enviado, al momento que usted pone su fe en un ser humano y no en Dios, está arriesgando su vida a un desastre personal. Las palabras de caución a aquellos que confían en Dios. Aunque es típico de Dios de concedernos bondades, esto no debe de ser la causa de uno que confía en Él de asumir que todo lo que Él desea será automáticamente cumplido. Tal expectación es el antítesis
del comportar de los patriarcas. Por ejemplo, nuestro padre Isaac oró por muchos años antes de que fue concedidos hijos. Y en el sueño de Yosef fue no cumplido a los 22 años. La razón por esto, Dios prueba al hombre para determinar si su confianza en él es verdadero y es fuerte o no. Número 2, la segunda palabra de caución, que si el que confía en Dios tiene que ser cuidadoso de no desesperarse cuando la malfortuna pega. Cuando la malfortuna pega es cuando más peligroso es, porque es una prueba para ver si de verdad confía en el Eterno aún en esa situación. Más bien se debe considerarlo como una retribución, disciplina divina, para purificarse él mismo o ella mismo del pecado o de algún mal paso. Como está escrito en Proverbios capítulo 3, verso 12, a quien el Eterno ama, reprenda y castiga. La palabra castiga ahí significa disciplina, lo corrige. Hay de aquellos que el Eterno, que no le pasa nada a ellos. A esas personas deben estar muy conscientes de que el hecho de que todo está yendo demasiado bueno, porque en sí puede ser indicación que de verdad no es hijo. Esto también nos debe de enseñar y que Dios desea que nos acercamos a Él sirviéndolo con fortaleza y confiar en Él solo, y dándonos el galardón de una porción mayor en el mundo venidero, como por haber confiado simplemente en Dios. Esto lo enseña Kad Hakema. La tercera cosa que debe ser una palabra de caución es que no debemos de adquirir confianza en Dios tan fácilmente y tan inmediatamente a la sola, porque a través de mucha práctica, reflexión sobre los caminos de Dios, el aspecto de servirlo demanda anteriormente que nuestra acción sea conscientemente hecho completamente en confiando en Él. Y tal forma de pensar, como yo conozco que mi éxito está en las manos de Dios y no sobre mí, en sí demuestra que estamos dependientes en las misericordias abundantes del Eterno. Ahora, nosotros tenemos que completar, es decir, confiar completamente en la dependencia de Dios sobre las observancias religiosas. Fue declarado en Jobabot Halebabot, el cumplimiento de la voluntad de Dios es una precondición de confianza perfecta en Dios, así como cualquiera que le gusta satisfacer los deseos de Dios tiene que también obedecer sus deseos. Y así dicen los sabios en Pirkei Avot, capítulo 2, verso 4. El hacer su voluntad como si fuera tu propia voluntad, para que así Él pueda hacer tu voluntad como si fuera lo de Él. Es decir, si tú te pones en tu corazón la voluntad de hacer la voluntad de Dios, Dios mismo dice, ¿sabe qué? Por causa que este hijo mío quiere hacer mi voluntad, yo voy a hacer lo que a Él en su corazón le desea. Por eso yo le digo una bendición a mucha gente que le digo que Dios concede las peticiones de tu corazón, con la esperanza que el corazón de la persona que está pidiendo al Eterno se convierte en una persona cuyo corazón desea hacer y poner en obra la voluntad divina. Jobabot Halebabot concluye, sin embargo, el que confía en Dios mientras que se está rebelando en contra de Él es un necio perfecto y un ignorante. Hamasbik también declara de obedecer a Dios, que apegándose a su Torah y guardándolo para así evitar lo que es caer en pecado, que es un precursor a confiar en Dios, como está escrito. Mirad al Eterno y guarda sus caminos. Salmos 37, verso 34. Todo el propósito del estudio de la Torah, de este canal, es para inculcar, para enseñar cuál es en sí el camino del Eterno, el camino de Israel o los caminos de Israel. Puede ser por diferentes vías, pero de verdad el enfoque es solamente uno, es el hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, los justos siguen guardando los mandamientos, aunque ellos no confían en sus propios méritos, más bien confía finalmente en Dios que lo va a salvar de cualquier angustia, cualquier problema.
Y esto es evidente en el verso de Salmos, capítulo 18, verso 31. La palabra del Eterno es refrenada. Él es el escudo, está hablando del Eterno, Él es el escudo a todos aquellos que toman refugio en Él. Cuando confías en Dios, Dios va mano a mano con el que guarda las palabras del Eterno y llega a ser un escudo a Él en todo cuando toma refugio en Él. Y esto lo indica también el Rabino Yonah en Mishle 3:26, Proverbios 3, verso 26. Esto explica nuestra oración cuando decimos: bendito eres tú, Señor, que apoya y confía que apoya y confía confía de los justos, porque los justos poseen dos virtudes. Ellos confían en Dios fuertemente, que Él es su apoyo. Es decir, que descansa como si fuera una pared firme en el Eterno. Número 2, hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Salmo 145, verso 19, la voluntad de aquellos quien temen a Él, Él lo hará. Esto aplica a ellos, a los que hacen la voluntad de Dios. En el siguiente decreto uno tiene que confiar en Dios para que pueda aumentar en su nivel de justicia. Y nosotros vamos de crecimiento en lo que es de piedad, en santidad, en conocimiento, de fortaleza a fortaleza. Por eso yo le digo a mucha gente que quieren serse judío, primera cosa que debe hacer es ponerse a estudiar. El que estudia y el que aprende y el que aplica y hace lo que es la voluntad de lo que es la voluntad de Dios, es el que va a lograr llegar a sus objetivos. Sin embargo, según el Ramban Nachmanides, hay esperanza a aquellos cuyas observancias todavía le falta, que todavía no está ahí perfecto, que están luchando. En fe y confianza, el Ramban Nachmanides dice sobre el verso de Salmo 145, verso 9, sus misericordias están sobre todas sus obras. Es decir, que Dios tiene misericordia aún del malvado, aunque el que falla, aunque el que pierde el camino. Por causa que Él es paciente, Él le da al malvado la oportunidad a cambiar sus caminos. Sí, amigos, según la Torá, que no se engañen, un árbol torcido, según Dios, puede ser enderezado, puede ser cambiado. Eso solamente es en la fábula de los seres humanos que dice que un árbol torcido nunca puede ser enderecido. Pero para Dios lo imposible es posible. Él es paciente, Él da la oportunidad una vez tras otra, y mientras que Él espera, Dios no remueve su misericordia sobre el hombre. Y eso es para darle confianza en el hombre para con Dios. Y cuando el hombre confía en Dios, sabe que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Vamos a seguir sobre este tema de cómo poner su confianza, cómo lograr obtener confianza en Dios plenamente. Ya hemos visto varios, pero vamos a continuar esta serie. Shalom, shalom.